La desaparición que cambió la historia. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza desapareció, y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Pero ¿y si les dijera que hay quienes afirman que nunca se perdió del todo, y que una sociedad secreta guarda este secreto hasta el día de hoy? El misterio que resuena durante milenios. A lo largo de la historia, pocos objetos han ejercido tanta reverencia, poder y admiración como el Arca de la Alianza. No era solo un cofre sagrado, era el símbolo visible de la presencia de Dios entre los hombres. Un artefacto celestial construido por orden directa del Señor, envuelto en gloria, juicio y misterio. Pero de repente, desapareció. ¿Y lo más intrigante? La Biblia no dice dónde está. Ella simplemente desaparece del relato bíblico y un vacío histórico donde solo hay teorías, leyendas y susurros entre paredes secretas. ¿Qué era, después de todo, el Arca de la Alianza? Según Éxodo 25, Dios le ordenó a Moisés construir el arca con detalles precisos. Madera de acacia, recubierta de oro puro, con 2 querubines cubriendo el propiciatorio. En su interior se encontraban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Un recipiente con maná. La vara de Aarón que reverdechó. No era solo un objeto ceremonial. Dondequiera que iba el arca, milagros y juicio sucedió. Las aguas del Jordán se dividieron, Josué 3. Los muros de Jericó cayeron, Josué 6. Uza murió después de tocarla inapropiadamente, 2 Samuel 6. Era el objeto más sagrado en Israel. El trono de Dios en la tierra. Edificio de estilo clásico y luego, ella desapareció. Después de la destrucción del templo por Nabucodonosor en el año 586 AC, el arca desaparece de los registros bíblicos. El profeta Jeremías no menciona su paradero. El segundo templo, reconstruido por Zorobabel y posteriormente ampliado por Herodes, no había ningún arca en el lugar santísimo. Ella había desaparecido, misteriosamente. ¿Qué le pasó a ella? Las teorías aceptadas, pero insuficientes. Algunos dicen que fue destruida por los babilonios, pero esto contradice el celo de los sacerdotes. Oculto bajo el templo por Jeremías o los levitas, pero nunca encontrado. Llevado a Egipto o Etiopía, donde hay supuestas iglesias que dicen tenerlo. Pero todas estas teorías tienen algo en común: falta de pruebas sólidas. Ahora bien, existe una teoría que pocos se atreven a explorar. Detective el secreto de las sociedades ocultas. Algunos eruditos, exmasones e investigadores bíblicos señalan algo inquietante. La masonería tiene un profundo interés en el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque, según ciertos rituales masónicos, el arca representa el poder oculto del gran arquitecto del universo, una figura simbólica dentro de la doctrina esotérica, que puede coincidir o no con el Dios bíblico. Pero hay rituales que describen una búsqueda de una palabra perdida, escondida bajo el templo de Salomón, y que esta palabra estaría asociada con el arca desaparecida. La masonería, el templo de Salomón y el arca. La masonería tiene una declarada fascinación por el templo de Salomón. Muchos de los grados y símbolos de la orden giran en torno a su construcción, sus misterios y sus tesoros ocultos. Y en algunas tradiciones más antiguas, se dice que el arca estaba sellada en cámaras subterráneas debajo del templo, accesible solo para las personas iluminadas, es decir, aquellas que alcanzan altos niveles de conocimiento. ¿Pero qué pasa si esto es más que simbolismo? Excavaciones, prohibiciones y silencio. Desde el siglo XIX, varias excavaciones han intentado encontrar rastros del arca bajo el monte del templo en Jerusalén. Pero cualquier excavación allí es prohibido, por razones religiosas, políticas y quizás espirituales. Algunos dicen que hay túneles ocultos que están estrictamente vigilados. Otros señalan informes de soldados israelíes que vieron cosas inexplicables en excavaciones secretas. ¿Y la masonería? Siempre involucrada en proyectos arquitectónicos, mapas antiguos y manuscritos que datan del templo. Cara aterrada y sí, ¿saben más de lo que dicen? ¿Qué pasaría si el arca no se pierde, sino que se conserva? ¿Y si ella representa un poder que se mantiene alejado de la humanidad, por miedo o por interés propio? Las teorías sugieren que la revelación del arca podría sacudir las religiones, redefiniendo la historia de Israel. Señalan el cumplimiento de las profecías apocalípticas. Porque hay algo de lo que poca gente habla:
El arca debe reaparecer al final de los tiempos. Libro abierto, una advertencia bíblica olvidada. Apocalipsis 11 y 19 dice: El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. ¿Es esto literal? ¿O una indicación de que el arca de la tierra será revelado antes del final? ¿Estamos a punto de descubrirlo? Algo se está gestando. El silencio de las autoridades religiosas, el interés de la masonería, los manuscritos olvidados y el simbolismo oculto en rituales secretos apuntan a una verdad que está a punto de estallar en el mundo espiritual y político. ¿Pero qué pasa si esta revelación no es para bien? Vamos a sumergirnos en la evidencia histórica y oculta que vincula la masonería con el Templo de Salomón, y cómo esto puede ocultar el mayor secreto de los últimos días, la ubicación real del Arca de la Alianza. La masonería, el Templo de Salomón y la búsqueda secreta del Arca de la Alianza. La masonería no oculta su obsesión con el Templo de Salomón. ¿Pero por qué tanto interés en un edificio destruido hace siglos? La respuesta podría estar en lo que allí se enterró, el Arca de la Alianza. Y puede que estén más cerca de ella de lo que crees. La obsesión de la masonería con el Templo de Salomón. La masonería no es solo una sociedad discreta. Es construida sobre símbolos, rituales y secretos que se remontan al mundo antiguo, y ningún símbolo es más central para la estructura masónica que el Templo de Salomón. Cada logia masónica es una representación simbólica del templo. Los rituales de iniciación recrean la construcción, destrucción y reconstrucción del templo. Se dice que el legendario maestro Hiram Abiff, una figura clave en la masonería, es el arquitecto del propio Templo de Salomón. Pero, ¿por qué esta fascinación? Hiram Abiff y el misterio de la palabra perdida. Según los rituales masónicos, Hiram Abiff fue asesinado por no revelar la palabra sagrada, un secreto divino guardado en las entrañas del templo. La palabra perdida sería la clave del poder espiritual, del conocimiento profundo y, según algunas tradiciones, acceso al Arca de la Alianza. La masonería afirma buscar la restauración del templo, pero hay un nivel más profundo, la búsqueda de algo que estaba escondido allí. Llave maestra, textos antiguos y mapas ocultos. Durante siglos, los masones y ocultistas han recopilado mapas, manuscritos y símbolos que supuestamente indican la ubicación exacta de las cámaras secretas debajo del antiguo templo. Algunos apuntan a un sistema de túneles subterráneos utilizados por los levitas para ocultar el arca antes de la invasión babilónica. Otros afirman que los templarios, cuyos orígenes históricos están vinculados a la masonería, descubrió el arca durante las cruzadas en Jerusalén. Pergamino, un manuscrito del siglo XII atribuido a los caballeros templarios, menciona el vaso sagrado dorado que brilla como el sol, guardado bajo 7 piedras. La descripción es curiosamente cercana al arca descrita en la Biblia. La influencia de lo oculto en la masonería moderna. No es ningún secreto que muchos ritos masónicos más avanzados mezclan elementos del judaísmo místico, cábala, la alquimia, la astrología y el simbolismo egipcio. Muchos estudiosos ven esto como un intento de reconectando a la humanidad con los misterios espirituales perdidos, siendo el Arca de la Alianza la culminación de este viaje. Mano blanca indicando hacia la derecha para los rituales más esotéricos. El arca no es solo un objeto físico, es un canal espiritual. Un portal entre mundos. Una tecnología divina que conecta el cielo y la tierra. Y, según estas corrientes, quien lo controle tendrá un poder espiritual y político sin precedentes. Símbolo de peligro, conexiones sorprendentes. Israel, la masonería y las excavaciones silenciosas. En las últimas décadas, se han avistado arqueólogos vinculados a grupos discretos en las inmediaciones del Muro de las Lamentaciones. Oficialmente, hay poca información al respecto, pero existen informes de excavaciones no autorizadas y acceso denegado a académicos independientes. ¿Coincidencia? ¿O un intento de evitar que se revele el verdadero contenido de estas cámaras? La historia de Ron Wyatt, ¿realidad o engaño? Uno de los relatos más controvertidos sobre el arca proviene de Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado cristiano que afirma haberlo encontrado bajo el Gólgota, en Jerusalén. Según él, hay una cámara secreta debajo del lugar donde Cristo fue crucificado, que contiene el arca intacta, con la sangre de Jesús en el propiciatorio. La revelación sería tan impactante que las autoridades habrían ocultado el descubrimiento. Pero hay quienes dicen que Wyatt estaba acostumbrado a para desviar nuestra mirada de donde realmente está el arca,
debajo del antiguo templo, bajo el control de aquellos que siempre la han buscado, los iniciados. La masonería sabe, pero ¿por qué no lo revela? Aquí está el punto más intrigante. Si la masonería o sus armas ocultas tienen alguna pista real sobre la ubicación del arca, ¿por qué guardarían este secreto? La respuesta puede estar en 3 razones. Poder político. La revelación del arca cambiaría el equilibrio del mundo. Control espiritual. Si el arca es el canal entre Dios y los hombres, quien la posee, domina ese acceso. Agenda escatológica. Esperan el momento adecuado para revelar, quizás un gobierno mundial o el surgimiento de una Mesías que lo sacará a la luz. Libro abierto. Profecías que vinculan el arca con el fin de los tiempos. Muchos estudiosos de la escatología señalan que la reconstrucción del tercer templo está directamente relacionado con la reaparición del arca. En 2 Macabeos 2, dice que Jeremías escondió el arca y que solo se revelará cuando Dios reúna nuevamente a su pueblo. En Apocalipsis, como hemos visto, el arca reaparece en los cielos, señal del juicio final. Si la masonería conoce estas profecías y actúa como un guardián secreto, es posible que sea esperando el momento profético adecuado. ¿Pero por qué nadie habla de esto? Porque implica religión, política global, sociedades secretas, Jerusalén. Temas demasiado explosivos para ser discutidos abiertamente. Pero en lo más profundo de la historia, hay voces que nunca dejaron de susurrar. El arca nunca se perdió. Fue ocultada por quienes conocen el verdadero plan. Vamos a explorar relatos modernos de avistamientos del arca, los grupos que afirman haberla visto y las posibles implicaciones de su revelación en el panorama profético actual. Prepárate, porque el velo está a punto de rasgarse. Testigos, apariciones y el regreso del arca al fin de los tiempos. Dicen que el arca está perdida. ¿Pero qué pasa si ya ha aparecido ante testigos? ¿Y si hay registros ignorados por los medios, silenciados por los gobiernos y ocultados por sociedades secretas? Prepárense. El arca podría estar a punto de resurgir. Linterna. Informes de apariciones del arca, ¿verdad o manipulación? Detrás de escena de la arqueología bíblica, hay informes secretos de avistamientos del arca de la alianza. Estos son testimonios de personas que juran haber visto el artefacto sagrado, algunos con riesgo de muerte, otros en absoluto secreto. Mano blanca indicando hacia la derecha. Uno de los reportajes más impactantes proviene de 1982, en Jerusalén. Durante una excavación no autorizada cerca de la antigua ciudad de David, 2 arqueólogos afirmaron haber entrado en una cámara de piedra sellada y haber encontrado algo brillante, dorado, con 2 querubines en una tapa. Uno de ellos, según rumores, habría desaparecido semanas después. El otro fue silenciado mediante un acuerdo de seguridad nacional. Señal de detención. ¿Por qué esta evidencia nunca sale a la luz? Presión política internacional. Israel, Vaticano, potencias mundiales. Conflictos religiosos inminentes si el arca resurgiera. Intereses ocultos en mantener la narrativa de que todo es simbólico. ¿Pero qué pasa si estos informes son reales? Chincheta redonda. El Vaticano, el Mossad y la masonería, el triángulo del silencio. 3 instituciones están constantemente vinculadas, por teóricos y académicos, a la vigilancia de los artefactos sagrados. Vaticano guarda documentos antiguos en sus archivos secretos y ya ha mostrado interés por las reliquias antiguas, incluido el arca. Mossad, servicio secreto israelí, ha participado en operaciones de protección de lugares sagrados y excavaciones secretas en Jerusalén. Albañilería, como hemos visto, venera los símbolos del Templo de Salomón y podría tener interés en mantener el poder sobre este misterio. Juntas, estas instituciones formarían una barrera invisible contra cualquier intento de revelar el arca al público. ¿Evidencia arqueológica ignorada? Hay informes que no son publicados por las principales universidades, sino que se mantienen en publicaciones académicas poco conocidas o foros especializados. Entre ellos, imágenes de radar de penetración terrestre revelando cámaras debajo del monte del templo. Fragmentos de antiguas inscripciones hebreas que mencionan el trono del Señor y el lugar del pacto. Fotografías antiguas de la década de 1920 que muestran excavaciones bloqueadas por la fuerza por el ejército británico. Todos estos elementos sugieren que hay algo que se está ocultando. La revelación del arca y el equipo profético final.
En el mundo de la escatología, la revelación del arca es uno de los detonantes proféticos más fuertes. ¿Por qué? La construcción del tercer templo requiere purificación, y muchos creen que el arca será esencial en este proceso. Los líderes religiosos de varias naciones ya han expresado su interés en una figura de unidad espiritual mundial, y el arca podría ser utilizada como catalizador para un falso Mesías. La Biblia sugiere que la reaparición del arca traería temor a las naciones, Jeremías 3 y 16 y Apocalipsis 11 y 19. Libro abierto. ¿Qué dice Jeremías 3 y 16? Y acontecerá que cuando seáis multiplicados y aumentados en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento. Curioso. El texto señala que el arca será superado por una nueva manifestación divina. Pero, esto solo puede suceder si ella reaparece antes. ¿Qué pasaría si el arca se revelara pronto? ¿Qué cambiaría en el mundo? Choque espiritual global. El judaísmo, el cristianismo y el islam se verían afectados. Guerras y disputas territoriales. Jerusalén se convertiría en el epicentro de una guerra religiosa. Surgimiento de un nuevo líder mundial, un salvador que traería el arca y unificaría las naciones. Pero, eso no sería el cumplimiento de 2 Tesalonicenses 2, 3-4, donde el anticristo se sienta en el templo como Dios. Imagem realista 16h09 mostrando 2 arqueólogos em túnica, dentro de uma câmara subterrânea iluminada por tochas, diante de uma arca brilhante e ornamentada. Um deles olha assustado para trás, com expressão de medo. Tons quentes e sombrios, sensação de descoberta perigosa. ¿Alianza política global? Un gobernante que trae el arca puede unir religiones. Pero la Biblia advierte que el verdadero Cristo no vendrá así. Libro abierto. Mateo 12 y 24. El engaño de los últimos días. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. El arca puede ser la señal que este falso Cristo usará para convencer al mundo. El tiempo se acaba. El arca de la alianza quizá ya esté entre nosotros. Custodiado por manos humanas. Vigilado por poderes ocultos. Y preparándonos para el mayor espectáculo espiritual de la historia. Pero no nos equivoquemos. No todo lo que brilla es oro. No toda la gloria viene de Dios. No toda arca trae salvación. Vamos a descubrirlo cómo la Biblia describe el verdadero regreso de la presencia de Dios, la confrontación final entre la luz y la oscuridad y el papel del arca en el clímax del Apocalipsis. Prepárate, el final no será silencioso. El arca en el Apocalipsis, ¿señal de salvación o de juicio final? El arca de la alianza reaparecerá, ¿pero está el mundo listo? La Biblia revela que cuando reaparezca, los cielos temblarán, los pueblos se conmoverán y Dios actuará. ¿Qué significa esto para los últimos días? Descúbrelo ahora. Tormenta. La última escena. El arca aparece en el cielo. En Apocalipsis 11 y 19, uno de los versículos más ignorados, es una revelación explosiva. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se vio en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. ¿Qué significa esto? ¿Su cara está en el cielo? ¿O es él, señal de que el arca en la tierra será revelada en el tiempo del juicio? ¿O ambos? Este versículo marca el giro del juicio divino sobre la tierra. Este no es momento de celebración, es el comienzo de la caída del sistema mundano. Balanza el arca como señal del juicio. A lo largo del Antiguo Testamento, el arca no solo era una señal de bendición, sino también instrumento de juicio. Los filisteos sufrieron tumores cuando la capturaron, 1 Samuel 5. Uza murió cuando la tocó sin permiso, 2 Samuel 6. Los israelitas ganaban o perdían batallas dependiendo de cómo trataban el arca. Mano blanca indicando hacia la derecha, esto apunta a un principio eterno. La presencia de Dios santifica o consume. Cuando el arca reaparezca, los corazones serán probados. Para algunos, gloria. Para otros, condenación. El arca siempre ha estado vinculada al concepto de alianza. Pero la alianza implica compromiso. Los fieles que esperan al Mesías verán el regreso del arca como confirmación de la promesa. Aquellos que aman el engaño,
Lo verán como un ídolo y correrán tras un falso Cristo. Libro abierto. Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 2 y 11. Por eso Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira. Esta mentira puede venir, llevada por 2 querubines dorados sobre una tapa de acacia. El arca y la mente humana. Hoy en día, muchos buscan una señal física de la presencia de Dios. Pero Jesús dijo: Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 8 y 29. Si el arca se utiliza como espectáculo para impresionar a las multitudes, ¿estamos ante la verdad o ante un engaño cuidadosamente ensayado? Por eso el fe será más importante que los ojos. Fuego, el tercer templo y el engaño final. La revelación del arca puede ser la pieza final para la construcción del tercer templo. Muchos judíos ya creen que el Mesías solo se manifestará cuando se encuentre el arca. Pero Jesús dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2 y 19. Él habló de sí mismo. Es decir, el verdadero templo de Dios es Cristo, no es un edificio físico. El que adora en un templo hecho por manos humanas, esperando la salvación, puede ser salvo, abrazando el engaño definitivo. Cadenas, el arca falsa y el gobierno del anticristo. Imagínese la siguiente escena. Surge un nuevo líder mundial. Revela el arca de la alianza como señal de autoridad espiritual. Llama a todas las naciones a seguir un nuevo pacto de paz, una sola religión y un solo culto. Pergamino. Pero el Apocalipsis advierte que el anticristo usará señales y prodigios para engañar al mundo. ¿Y qué podría ser más poderoso que el revelación del arca perdida? Bombilla. El sello de Dios no está en un objeto. La Biblia es clara: Dios sellará lo suyo en su corazón. No por rituales. No tocando el arca. No porque pertenezca a una élite o sociedad secreta. Libro aperto. Hebreos 10 y 16. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. La verdadera alianza es dentro de nosotros. Scudo. ¿Cómo se preparar? Busca el discernimiento espiritual. No todos los milagros son de Dios. Conozca las Escrituras. El engaño siempre se basa en la ignorancia bíblica. Vive por fe. No espere señales espectaculares para creer. Cuidado con los líderes carismáticos que piden adoración. Libro abierto. El fin que anuncia la Biblia. En Apocalipsis 9 y 22, Juan ve la nueva Jerusalén y dice: No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Al final no habrá más arca, no habrá más templo, no habrá más misterio. Solo habrá presencia total de Dios entre los salvos. El arca. ¿Símbolo o frase? El arca de la alianza podría reaparecer. Puede ser revelado por líderes espirituales, por gobiernos secretos o por sociedades ocultas. Pero esto no significa que representa la voluntad de Dios. Símbolo de peligro porque al final, el arca será un divisor. Para algunos, un símbolo de promesa. Para otros, una trampa de perdición. El caso es: ¿buscas el arca o buscas al Cordero? Cara sonriente levantando las 2 manos. Gracias por ver hasta aquí. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que necesite saber la verdad antes de que el engaño se haga visible. Y nunca lo olvides. Altavoz. La verdad te hace libre, pero el engaño a menudo viene disfrazado de luz.